Buenas noches, creo que ya estamos en directo. Vamos a ir conectándonos. ¿Cómo estáis? Jueves noche, ya solo queda un día para el fin de semana, para descansar. Bueno, los que tengamos descanso el fin de semana, que hay gente que no descansa. Hoy vamos a explicar el tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Estamos acompañando al Señor durante esta cuaresma en su pasión, con sus misterios de dolor. Ya nos hemos adentrado y hemos reflexionado sobre la oración en el huerto, que es el primero, sobre la flagelación el jueves pasado, y hoy nos toca la coronación de espinas. Hola Ginny desde México, Monterrey, wow. Así que nada, si Dios quiere, el próximo jueves nos tocará Jesús con la cruz a cuestas, el ascenso del Calvario. Y por último, si Dios quiere, ya en la Semana Santa, la crucifixión del Señor. Y he pensado, he tenido una idea, me lo ha escrito una seguidora, ya lo había estado yo pensando, que vamos a seguir con este itinerario y vamos a ir tocando todos los misterios del Rosario, que me parece muy bonito, los misterios gozosos, los gloriosos y los luminosos, porque creo que vamos a aprender un montón y nos va a ayudar mucho. ¿Qué os parece? Decidme vuestra opinión mientras se conecta el padre Joaquín. Puerto Rico, me encanta lo lejos que estáis y que nos sigáis, me parece increíble. Costa Rica, increíble. El padre Joaquín que se acaba de que está por aquí ya. Vamos a ver. ¿Os gusta la idea, no? Yo creo que puede ser muy bonito. Mira, Marcela es de México. Muy buenas noches, Hola, Sani. padre Joaquín, ¿cómo está? Digo, me voy a poner ahí un poco más atrás, que luego me regañas, que estoy demasiado cerca. Sí, es Me vas a verdad, crear, le encantan los primeros planos. Como me es vas a, me cineasta, vas a crear un trauma. qué gracia. ¿Qué tal? Ah, Qué pena no estar juntos. Lo que totalmente. moló Pero el otro día. le advierto que me gusta mucho este formato porque así le puedo mirar a la cara. Es verdad. El otro día te tenía que mirar así, Sí, de lado, un no, poco. de la otra manera solo le veo la oreja. Y luego encima, como hay que poner el móvil así, así de pie, todavía tengo que estar como más estrechos. Total, y tengo que estar, y para poder verle la cara, que es lo que me gusta, mirar a la cara mientras le explican, tengo que estar mirando el móvil. Oye, y qué pena, encima que estuvimos el otro día juntos y tampoco nos vimos en Nada, el mira, estreno dramático, porque estuvimos el padre Joaquín y yo en el preestreno, de Chosen. en la premier de The Chosen de la quinta temporada, de la última cena, y bueno, fue nada, un fiasco porque no nos vimos. Bueno, Había nos vimos tú en una planta y en yo en la otra. lejanía, sí, porque había tales masas de gente y tal lío que nada, fue imposible. Eso eso era una cosa imposible. Bueno, pero ya está. Qué maravilla, ¿eh? Por cierto, a todos los que nos están viendo o nos vean, por favor, la quinta temporada de The Chosen es absolutamente brutal, de verdad. O sea, Sí. cuando parece que lo hemos visto todo, madre mía, Y yo madre estaba mía. emocionada con Jesús, entre comillas, con Jonathan Rumi, y le choqué los cinco.
Soy ¡Hala! una, ¡Qué suerte! soy como una fan de estas locas. ¡Qué Casi me suerte! regañaba porque no paraba de gritar Jonathan, Jonathan, para que viniese, pero al final le choqué los cinco. Yo, Oye, por cierto, pues yo estaba sentado al lado de unas fans vuestras. anda, por favor. Y yo me moría de la risa. Digo, si supieran que soy súper amigo suyo. Y mira, tremendo, Padre Joaquín, y también a la Virgen María. Yo es que yo me creía que eran Jesús y la Virgen María literal, Ay, sí, qué guay. No, la verdad es que qué emocionante, ¿eh? Que fue un regalazo poder totalmente. estar. Ha oído la idea que he tenido No, y que me están me están diciendo todas que es una idea buenísima? no, Bueno, pues no me he enterado. que he pensado, y además justo me ha escrito una seguidora y ha sido como una confirmación que después de esto tenemos que ir tocando todos los misterios del Ah, qué Rosario. bonito. Es el orden lo va a decidir usted, que es el cura. Pero conmigo, oye, Hombre, no, claro, vamos, yo feliz, claro, con feliz de la vida. usted. Usted, según la época del año, va decidiendo el orden, porque eso supongo que tendrá su Bueno, significado o será dejamos mejor. los gozos, bueno, los de Pascua es muy fácil, o sea, los gloriosos para Pascua, los gozosos los podemos dejar para el Claro, Adviento y cualquiera, los luminosos para cuando nos dé la gana. vale. Pues usted lo va organizando, Padre Joaquín. Cuando llevemos mucho tiempo sin hacer catequesis, pues hacemos los luminosos y ya está. Vale. Oye, vamos con ello, ¿no? Muy bien. Venga, en Vamos nombre a del rezar. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a pedirle a la Virgen que nos cubra con su manto, a nosotros, a todos los que nos escuchen, que derrame en nuestros corazones el don precioso del Espíritu Santo, que ponga en mí su espíritu, el fuego de la sabiduría en mi corazón y en mis labios, y abra también el entendimiento de todos para acoger este misterio tan impresionante que vamos a contemplar hoy con un corazón profundamente agradecido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos con ello. Estaba pensando si vamos a hacer los misterios o voy enseñando distintos rincones de mi casa. Hoy estoy en el salón. Ya tengo aquí tengo a Santa Teresita. Ay, qué mona, Santa Teresita. Bueno, la tengo también en otros sitios del salón, pero bueno, no voy a enseñar. Bueno, vamos con la coronación de espinas. Yo estoy alucinado porque yo decía, después del otro día con la flagelación, Es decía verdad. ya que me queda por contar, pero bueno, me ha parecido súper interesante este tercer misterio doloroso de la coronación. Ya sabes que me puedes interrumpir cuando quieras, ¿vale? Sí, y abajo a la derecha, como siempre, en el signo de interrogación, ir dejando vuestras preguntas para al final Eso. leerlas. Es fenomenal. Bueno, entonces vamos a ir un poco siguiendo el mismo esquema que estamos haciendo estos días, ¿vale? Vamos a empezar este misterio de la coronación de espinas. Primero los evangelios. El evangelista que nos da más detalles de este acontecimiento es el evangelista Mateo, ¿vale? En el capítulo 27, 31. Mateo 27, 31, ¿vale? El evangelista San Lucas no lo dice, no lo detalla, no lo menciona, ¿vale? La coronación de espinas, y San Juan también. San Juan coloca la coronación de espinas después de la flagelación y como luego al final vamos a hablar, para San Juan es muy importante este acontecimiento porque igual que Mateo lo muestra como un signo de humillación, San Juan lo muestra como un signo de todo lo contrario, como un signo de la realeza de Cristo. Toda la pasión de San Juan, del evangelista San Juan, es la pasión de la realeza de Cristo. Pero esto lo vemos al final, ¿vale? Mm. Bien, vamos a ver esta tortura, ¿no?, de la coronación de espinas en el contexto, en el Imperio Romano, en el contexto histórico, ¿vale? Es verdad que era bastante frecuente que se humillara públicamente a los acusados, especialmente a los acusados de rebelión, a los enemigos del Estado. No hay que olvidar que es verdad que para los judíos Cristo es condenado por llamarse Mesías, pero el Sanedrín acude a Pilato y le acusa de nombrarse rey de los judíos.
¿vale? Por lo tanto, Cristo, digamos que muere como rebelión a Roma, ¿vale? Como rebelión a Roma. Entonces, como enemigo de Roma, era relativamente frecuente este tipo de humillaciones públicas, que normalmente solía ser prácticamente la flagelación, ¿vale? Con la flagelación antes de la crucifixión era más que suficiente, pero bueno, en este caso, digamos como que se ceban especialmente con el Señor. Ahora veremos también por qué. Hoy leía que la coronación, coronarse, era algo bastante frecuente en Roma, ¿vale? Había 3 tipos de coronas en Roma. Por un lado, la corona con hojas de roble que se les ponía a los que, especialmente en la batalla, habían salvado alguna vida, ¿vale? La corona con hojas de roble. La corona con hojas de laurel, ¿vale? Que era signo de la victoria, hasta la que siempre hemos visto, los Sí, emperadores, los generales. Y la corona de oro, que era la que se les ponía a los ganadores en las Olimpiadas, en los sí. Juegos, ¿vale? La corona de oro, ¿eh? Las 3 coronas. Bien, o sea que el hecho, quiero decir, que en el Imperio Romano era bastante frecuente coronar, coronar. En este caso lo utilizan como burla para, para, para humillar al Sí. Señor. Este que se dice rey de los judíos, pues le humillan de esta manera. Pero también hoy leía que, igual que la flagelación sí aparece como un castigo en el derecho romano, en las normas romanas, en ningún sitio aparece este tipo de castigo o de burla de la coronación de espinas. O sea, podríamos decir que fue casi una inspiración diabólica en ese momento para burlarse del Señor. De hecho, la película de la Pasión da la sensación, eso, ¿no? Como que se lanzan sobre él, bueno, lo veíamos el otro día de la flagelación, todos los poderes del mal sobre Jesús, ¿no? Para destrozarle, para triturarle, ¿no? Como dice el profeta Isaías. ¿Por qué los soldados tratan de esta manera al Señor? ¿Por qué le tratan con tanta crueldad? Eh, Podríamos decir, como decíamos antes, ¿no? Casi, casi diabólica. Dime. Y una cosa, ¿y la corona de espinas la tendrían ya preparada? Porque dudo que se pueda hacer durante, así sobre la marcha, ¿no? Eso lo vemos ahora. Lo tienen preparado, ¿no? Cuando veamos la sábana santa, vamos a ver Vale, cómo era cómo era la coronación, o sea, cómo era la corona y cómo lo hicieron. vale. En concreto, los soldados romanos eran bastante brutos, bastante animalitos, pero es que en concreto la tropa romana que estaba en Jerusalén estaba formada por lo que se llamaba por soldados auxiliares. ¿Y quién son estos soldados auxiliares? No eran ciudadanos romanos, ¿vale? Muchos de ellos eran de regiones hostiles con el judaísmo, eh, asalariados, y por lo tanto era gente baja, eran borrachos, ¿vale? Gente, Era gentuza, ¿vale? gente Gentuza, inmoral, ¿no? eso es, eso es. Y por eso esta gente que no les importaba absolutamente nada, por un lado, ni los judíos y muchísimo menos el Imperio Romano, pues eso, estos utilizaban y se servían de cualquier ocasión para montar la fiesta, para divertirse, que esto aparece también muy bien en la película de la Pasión, que estaban totalmente borrachos y estaban, especialmente durante la flagelación, bebiendo alcohol, bueno, o sea, se sirvieron del Señor para montarse en la fiesta. Vale, entonces esto en cuanto al contexto histórico en el Imperio Romano. Vamos a ver ahora geográficamente, ¿vale? Geográficamente, ya hablamos el otro día que vinculados a aquel lugar, ¿te acuerdas de la Torre Antonia? En la Torre Antonia que estaba al Templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el Templo de Jerusalén era donde estaban todos los jaleos. Si te acuerdas, en la 5ª temporada de Chosen, en el capítulo que vimos, dice que aquel año, por la Pascua, podría haber más de 1 millón de personas Sí. en Jerusalén. O sea, imagínate, qué locura. No. Entonces, y todo ese millón de personas se concentraba en el templo, que era el lugar de los sacrificios. Por lo tanto, la manera de poder controlar, el lugar donde mejor controlar la ciudad, era montar una fortaleza, montar el palacio junto al templo. De hecho, hay una escena muy bonita en The Chosen, no me acuerdo si en uno de los 2 capítulos que vimos,
que está Pilato y escucha el revuelo que hay en la explanada del templo y se asoma a la ventana, Sí, porque Pilato desde su ventana, desde su casa, podía ver sí. todo. Bien, pues actualmente hay 3 lugares de lo que ha quedado de la Torre Antonia. Ahí estoy fatal. Mira que estoy en mi casa, digo, me iba a poner un vaso de agua, pero bueno. De la Torre Antonia hay 3 lugares vinculados a la pasión del Señor. Por un lado, hablamos el otro día del lugar de la flagelación, la capilla de la flagelación, que se encuentra dentro del estudio bíblico franciscano, que es donde se suele comenzar el Vía Crucis, ¿vale? Es un recinto en el que se entra y dentro de ese recinto está la capilla de la flagelación. Luego, ¿dónde estaría el patio de Poncio Pilato donde Jesús fue condenado? ¿Vale? Donde Jesús fue condenado, que eso ya te expliqué el otro día, que se encuentra actualmente dentro de un cole, de un Sí, cole musulmán de niños. sí. Pero es súper chulo porque cuando entras, o sea, tienes que conseguir entrar en un horario que no haya niños, vale, cuando consigues entrar, entras en el patio, que es el patio de un cole, pero es súper bonito porque en el patio de este cole hay unas ventanas y desde esas ventanas se ve la explanada del Anda. templo. O sea, queda, es súper emocionante y es uno de los lugares más escondidos y más poco conocidos de Jerusalén. Te llevaré cuando vayamos. Sí. Y luego está el tercer lugar, que es del que vamos a hablar hoy, que es el convento del Ecce Homo. El convento del Ecce Homo. Aunque en este convento se llama del Ecce Homo, no sucedió, digamos, porque ya hemos dicho que está en la acera de enfrente, ¿vale? Entonces no existía esa calle, pero actualmente es en la acera de enfrente donde está este cole. Pero en este convento se conserva un arco del siglo I que se llama el arco del Ecce Homo, por el que pasaba seguramente la calle por la que Jesús comenzó el Vía Crucis, ¿vale? Y entonces la capilla de este convento del Ecce Homo tiene parte, bueno, tiene el arco, que se llama el arco del Ecce Homo, es una capilla preciosa. Bien, este convento es un convento que se hace en el siglo XIX sobre las ruinas de una antigua iglesia del siglo V. Vale, te explico una cosa. Porque Jerusalén, la Jerusalén actual, ¿vale? Está a 5 metros por encima de la Jerusalén del siglo I. ¿Por qué? Porque, a ver, Jerusalén ha sido asediada montones de veces a lo largo de toda la historia. O sea, parece mentira que sea la ciudad de la paz y sea todo lo contrario. De hecho, hoy he recibido noticias de allí que esta tarde han estado sonando las sirenas por toda la ciudad con misiles por parte de Yemen. O sea, es una pena, ¿vale? Siempre ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues imagínate, en el siglo I, Jerusalén es destrozada, destrozan los edificios, destrozan todo. Eso cae y en vez de retirar los escombros, ¿qué es lo que hacen? Hacen una nueva ciudad sobre eso. De tal manera que en la Jerusalén del siglo I, imagínate, 5 metros, está 5 metros por encima. ¿Qué sucede? Que cuando van a construir este convento del Ecce Homo, lo construye una congregación que se llama las Hijas de Sión, fundada, es una historia súper bonita, fundada por un judío converso llamado Ratisbona, que se convierte en Roma después de tener una aparición de la Virgen, no te lo Ah, pierdas. Es qué una historia suerte. impresionante, en una iglesia de Roma. Bueno, entonces este judío converso crea una congregación para orar por la conversión de los judíos, por la conversión de Israel, se llama las Hijas de Sión. Qué Bien, bonito. ellos compran un terreno al comienzo de la Vía Dolorosa, se ponen a excavar y descubren el pavimento del siglo I. Es impresionante. Entonces, tú cuando vas allí, empiezas a bajar, a bajar escaleras, empiezas a meterte en cisternas, es apasionante, como en túneles, y de repente puedes llegar a tocar y pisar el lugar, el lugar que el Evangelio le llama el litóstrotos, el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, el lugar de la coronación. Litóstrotos en griego significa pavimento de piedra. Y dice el evangelista San Juan, en hebreo llamado Gábata. Gábata en hebreo significa el lugar elevado, ¿vale? Pero ese lugar real, está Ah, allí. ¿Y por qué sabemos que sí. es
¿Y por qué sabemos que es? Por dos cosas. Por un lado, ese pavimento tiene como estrías. ¿Y esto para qué se utilizaba? Para dos cosas, para que los carros no derraparan, los carros de madera, y Mm, sobre todo para que el agua, cuando llovía, pudiera pasar bien y los carros no derraparan. Entonces, hay parte del pavimento que está, este pavimento de la calle, con estas mm. estrías, y luego es impresionante porque está el pavimento, en lugar el enlosado, el litóstrotos, donde todavía están grabados los juegos con los que se divertían los romanos. Y se puede ver. Entonces, es que es impresionante, porque uno de los juegos con los que se divertían los romanos era el juego del rey. Y ellos jugaban a nombrar a uno rey, le vestían de rey, se reían, le adoraban, le obedecían. Pero esos juegos, todos esos juegos con los que ellos se divertían, están grabados en el suelo y se pueden ver. Entonces, a mí es un lugar que me conmociona especialmente porque a mí me encanta ir allí a rezar, me encanta sentarme en el suelo, ponerme de rodillas en el suelo, tocar con las manos, besar ese lugar pisado por el Señor, ese lugar, ¿sabes?, del siglo I. Qué Es un lugar fuerte. absolutamente fascinante. Y poder rezar allí, eh, además es muy bonito, en la zona esta de la calle estriada que te digo, tú te puedes, bueno, en teoría no te puedes meter, pero bueno, te metes y al fondo es como si fuera la calle y al fondo hay un mosaico precioso de Jesús cargando con la cruz. Entonces imagínate tú estar ahí, ¿vale? Composición del lugar. Imagínate estar ahí de rodillas, tocando con tus manos esa calle por la que pasó Jesús, viendo esa imagen preciosa, ese mosaico de Jesús cargando con la cruz. Es un lugar absolutamente impresionante. Así que iremos, Sí, qué si Dios bonito. quiere, si Dios quiere. ¿Vale? Entonces queda claro estos tres lugares que son lo que queda Sí, de la Fortaleza Antonia, ¿vale? El convento del Ecceomo, el convento franciscano, el estudio bíblico, donde la capilla de la flagelación, y el pretorio, el patio del Palacio de Pilato, que se encuentra enfrente. Vale, seguimos. ¿Qué nos dice la sábana santa? ¿Vale? No nos perdemos, hemos visto los evangelios en el contexto histórico romano, el contexto geográfico. ¿Qué nos dice la ciencia? Porque al final la sábana santa, además de ser un objeto de devoción, es un hecho científico. ¿Vale? Son los evangelios, la pasión de Cristo que ha quedado reflejada y escrita en un objeto que se ha estudiado científicamente por cientos y cientos y cientos de científicos. ¿Qué nos dice? Lo primero esto, lo que decíamos, que toda la vida hemos visto un Cristo coronado con una corona como si fuera un anillo, pero en la sábana santa lo que aparece es un casco, toda la mm, cabeza, ¿vale? Toda la cabeza, un casco que rodea. ¿Por qué? Porque aparecen heridas por toda la cabeza, por la sien, y por todas partes, no solamente, digamos, como en una franja, mm. ¿vale? Sino por toda la cabeza, que se hizo con un tipo de espinos procedente de allí, típico de allí, de Jerusalén, de Judea, ¿vale? Bueno, que lo harían probablemente por lo que tú preguntabas, o sea, digamos, por la morfología, por la forma de este casco, digamos que no estaba hecho con especial delicadeza. O sea, da la sensación de que se hizo en el momento, eh, bueno, posiblemente durante la Mm. flagelación, que estuvieran preparando este tipo de humillación para el Señor. La sangre que aparece tanto en la cabeza como en el cuerpo del Señor también se ha investigado, es sangre de tipo AB, que curiosamente es la misma sangre del Santo Sudario de Oviedo. No sé si sabes que en Oviedo, aquí en España, en la Catedral de Oviedo, tenemos una de las reliquias de la Pasión más Es, impresionantes y más es, importantes. es, eh, es AB negativo, que es la sangre más rara del mundo. Eso es, La más, eso la es. más escasa creo que es un grupo sanguíneo que prácticamente no hay. Efectivamente. Y luego, lo que también es muy bonito es que en todos los milagros eucarísticos que se han aprobado por la Iglesia, Mm. cuando ha habido algún tipo de transformación en sangre, la sangre es del mismo grupo sanguíneo. O sea, Así, Cristo Jesús tenía este tipo de así de sangre. especial es nuestro Señor. Luego, por la manera de caer la sangre, nos hace entender también que Cristo estuvo prácticamente desde el momento de la coronación hasta su muerte estuvo en posición vertical, ¿vale? Tanto llevando la cruz como crucificado,
¿vale? La sangre cae hacia abajo y la Sábana Santa nos dice que hay unas 50 heridas en la cabeza, ¿vale? Son unas 50 espinas ¿Y cómo eran y, las espinas? y Porque, unas espinas dicen con un tamaño más o menos de unos 3 centímetros, ¿vale? claro, como el dedo de gordas, es que nos Eh, imaginamos las espinitas que nos clavamos en el dedo, las espinitas de los rosales que te clavas en un dedo, pero eran, unas espinas de unos 3 centímetros que además, eso, estaban metidas hacia adentro, sí que le ¿vale? perforaron el cráneo, Que le ¿verdad? perforaban el cráneo, imagínate, con un Qué dolor horror, absolutamente pobre intenso. Jesús. Y además en la sábana santa lo que aparece, por un lado, es, o sea, cómo esos espinos no solamente se lo colocaron, sino que hay presión por toda la cabeza, que esto también sale en la película de la Pasión, que es muy impresionante. Al Señor le pusieron ese paño rojo, la capa de rey, el cetro, era un palo, y con ese palo, en un momento, cuenta Ana Caterina de Emmerich que le apretaron la corona. Oh, Pero claro, luego además aparecen las heridas más profundas, son las que tanto durante el camino del Calvario, que hablaremos la semana que viene, Cristo llevó el brazo de la cruz, entonces todas las heridas más profundas son las de la parte de atrás de la cabeza, que son las de la crucifixión, ¿vale? Por lo tanto, también esto nos hace entender que desde este momento hasta el momento en el que Jesús muere, llevó la corona, ¿vale? O sea, en la crucifixión Jesús estuvo coronado de espinas también. Y es solo al final, posiblemente antes del descendimiento, cuando le quitan la corona de espinas. Por cierto, no sé si sabes que la reliquia de la corona de espinas se encuentra en París. Está en París. y ahí no ¿Vale? hay Se una, conserva allí. padre Joaquín, no hay una espina en Valladolid. Es posible, igual que la cruz, ¿vale? Igual que la cruz se partió y se repartió por todo el mundo, ¿vale? Es posible que haya reliquias de la corona de espinas también por otros sitios. Sí, pero es verdad que yo he visto la procesión de la corona de espinas y es brutal cuando hacen la procesión. Eso es. Bueno, entonces esto nos dice la Sábana Santa. ¿Qué nos dice Ana Catarina Emery? ¿Vale? Que también la seguimos porque como ella fue, digamos, espectadora de la pasión, ¿vale? La coronación de espinas, ella la narra en la sección 8, ¿vale? De la amarga pasión de Cristo. Ella dice que llevaron a Jesús a un patio interior, o sea, de la misma manera que la flagelación fue un acto público, ¿vale? Acuérdate que dijimos que estaba la Virgen Mm, presente mm. en la flagelación, no así la coronación de espinas que le llevan a un patio interior, a este enlosado, el litóstrotos, en el que ella dice que vio unas 50 personas, sobre todo criados, carceleros y esclavos, ¿vale? Ella dice, ¿no? Gente sin ningún tipo de moral, como hemos hablado, y después de la flagelación, claro, es que imagínate, o sea, después de la brutalidad que fue la flagelación, que lo describimos el otro día, por delante, por detrás, con las varas, los dos flagelándolos, o sea, o sea, ya dijimos que el misterio fue que nuestro Señor no muriera en la Mm. flagelación. Bueno, pues todavía después de eso, todavía se llevan a burlarse de él, a reírse de él, a humillarle, a ponerle la corona de espinas. O sea, es como uno dice, es que es de una crueldad. O sea, es que ni a un animal se le trata así. Mm. Es que ni a un animal se le trata con tantísima crueldad. Eh, la beata Ana Caterina de Emmerich habla mucho del sufrimiento emocional del Señor. Claro, porque al dolor físico, ¿vale? De la coronación, claro, se une la blasfemia, ¿eh? La blasfemia que al final es como el pecado más grave. O sea, Mm. es verdad que el pecado del demonio fue la soberbia, ¿vale? Pero la blasfemia es reírse de Dios, la humillación contra Dios, el desprecio directo a Dios. Y entonces el Señor emocionalmente no, a ver, esto es un poco difícil de explicar, no es como a ti y a mí, que si nos humillan se nos revela nuestro amor propio, ¿vale? Mm. Jesús no tiene amor propio, ¿vale? O sea, Mm. Jesús no tiene soberbia, no es que él se le revuelva su amor propio porque le están humillando, no, él sufre, sufre porque es Dios, Claro. sufre con el Padre, sufre al ver que el nombre del Padre, que el nombre de Dios está pisoteado de esta manera, pisoteado de esta manera. Bien, eh,
La beata Ana Catalina Emmerich dice que esta humillación duró unos 30 minutos, unos 30 minutos, y después de la cual le ponen esta capa de burla y ese cetro de rey. Y luego otra cosa que también vimos el otro día en la flagelación, ella dice que después de la flagelación y en la coronación, el Señor, claro, al perder tanta sangre, pierde muchos líquidos y el Señor, ella dice que le veía que se moría de sed. Oh, Por eso en la cruz Jesús dice, tengo sed. O sea, además de la sed espiritual, ¿no? Por las almas, una de las grandes torturas de la pasión es la sed. El Señor se muere de sed al perder tantísimos líquidos y ella contempló esa sed del Señor. Y ella dice, la beata Ana Caterina Emmerich, que una de las cosas como que más le impresionó fue esa soledad de Jesús. Porque fíjate que todavía en la flagelación, con toda su crueldad, pero estuvo la Virgen. mm, En el camino del Calvario estuvo la Virgen. Al pie de la cruz estuvo la Virgen, María Magdalena, Juan. Pero en este momento es como un momento de soledad de Jesús, de soledad del Señor. Hay otro lugar, fíjate, allí en Jerusalén que a mí me impresiona especialmente, que es la cárcel de Jesús. También un lugar que se descubrió. Y entonces es un lugar impresionante porque es el sitio donde Jesús pasó la noche. Entre el juicio del Sanedrín y el juicio de Pilato, Jesús pasó la noche en ese lugar, una especie de agujero, era un agujero sí, en el techo, bajo el que le bajaron atadas las manos, le tiraron, ¿vale? Le tiraron a ese agujero y allí estuvo Jesús solito. Entonces es un lugar también tan impresionante porque tú te metes allí, ¿vale? Y lo que te decía antes, ¿no? Es que las piedras hablan, mm, ¿sabes? En ese lugar en el que estuvo Jesús solito, pues poder tocar esas piedras, poder rezar allí el salmo, ¿no? Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Bueno, es impresionante. Bueno, pues la soledad de Jesús, en este misterio de la coronación de espinas. Bien, ¿y qué nos dicen los santos de este misterio de la coronación de espinas? Por lo que decíamos al principio, los santos hacen una lectura de la pasión del Señor en el Evangelio de San Juan desde la realeza de Cristo. ¿Y qué significa esto? Como que el contexto, esto lo podría explicar bastante mejor el Padre Valentín, eh, el contexto que hay detrás de la pasión son esas palabras de San Juan en el capítulo 10, cuando el Señor dice, nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego libremente. Nadie me quita la vida. Es decir, a veces podemos tener la sensación, a veces viendo la peli de la pasión, ver al Señor como un muñeco de trapo que lo llevan, que lo traen, que le pegan, que le cogen, ¿vale? Pero esto podríamos decir que es una lectura más desde el Evangelio de Mateo, como decíamos, ¿no? Que se centra más en el sufrimiento físico, pero en San Juan es ese Cristo Rey, Cristo que está controlando la situación, Cristo que a pesar de que esas fuerzas demoníacas, como hemos dicho, se ceban sobre él, pero nadie le quita la vida. Él es el que está entregando la vida. De tal manera, fíjate eh, que por eso el evangelista San Juan se detiene tanto en el juicio del Sanedrín como en el juicio de Pilato. Es larguísimo. Tuvo la pasión mm, de el Viernes Santo, que se lee la pasión de San Juan todos los años, ¿vale? Eso también aprovechamos, ¿vale? La catequesis, ¿vale? El Domingo de Ramos se lee la pasión, según uno de los sinópticos, ¿vale? Este año toca San Lucas, es el año C, la puedo liar, pero creo que sí. Cada Domingo de Ramos se lee la Pasión en uno de los sinópticos, pero el Viernes Santo siempre se lee la Pasión de San Juan, que es muy larga y especialmente llama la atención que se extiende tanto en el juicio de Pilato. ¿Por qué? Porque San Juan quiere mostrar a Cristo Rey. ¿Eres tú el Rey de los judíos? Tú lo dices, yo soy Rey. De tal manera que llega un momento en el que ya no es Pilato quien juzga a Jesús, sino que es Jesús quien está juzgando a Pilato. De tal manera que Pilato tiene que tomar partido, o condenarle o salvarle, ¿vale? mm. Pero esto es muy impresionante, esto es muy impresionante, cómo Pilato, o sea, de alguna manera es como la meditación de las dos banderas de los ejercicios de San Ignacio, o sea, aquí hay que tomar partido. En la pasión de San Juan, ante Cristo Rey, tú tienes que decidir,
O Cristo es mi rey, o acepto a Cristo como rey en mi vida, con todo lo que eso implica. ¿O no? O hago una opción Se le por va la la bandera de Satanás. voz. Sí, hola. A ver, Y tengo puesto mis ahora, cascos maravillosos. ya. Vale, hay que susto, yo sí estoy aquí quietecito y todo, y está todo bien. Vale, o hago opción por la bandera de Satanás, o hago opción por la bandera de Cristo, con todo lo que supone opción por la bandera de Cristo. Vale, ¿cuál sería como la imagen de este Cristo Rey en la Pasión? Pues fíjate, a mí me encantan, especialmente a mí me da como especial devoción los Cristos románicos. Los Cristos románicos, que son las primeras representaciones que tenemos en escultura de Cristo. Bueno, hay los sarcófagos romanos, bla, 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 bla. Pero estos Cristos románicos, si te acuerdas, son estos Cristos hieráticos que están así con los brazos extendidos, con los 4 clavos, vestidos con la túnica y coronados, no con corona de espinas, sino con una corona de rey. Pues esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque en el románico, ¿vale? Que no eran para nada lo bárbaros, la oscuridad de la Edad Media que nos han querido hacer ver, sino que era gente de fe y de gente de fe muy profunda, ¿vale? En el románico, la Edad Media, se hace esta lectura del apóstol San Juan y se hacen estas primeras representaciones de Cristo Rey clavado en la cruz. Es verdad que en el gótico, con el Yo cambio... no Dime, recuerdo haber visto ningún Cristo de esos vestidos y coronados. luego te mando una foto. Luego te mando una foto. Porque, por ejemplo, la artesanía que hacen ahora las monjas de Belén, ¿vale? Me Bueno, yo tengo un montón de flipan, cosas. me flipan. Eso es. Pues ellas, las monjas de Belén, hacen muchos cristos de este tipo, cristos Ah, románicos, vestidos con túnica, vestidos de sacerdote, coronados y tal, y así, ¿no? Como reinando en la cruz, mm. ¿vale? Es una idea que me parece preciosa. Otra cosa que aparece en el Evangelio de San Juan, unido también a este misterio de la coronación de espinas, es que es la hora de la glorificación. Constantemente en el Evangelio de San Juan, desde las bodas de Caná, todavía no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. ¿Cuál es la hora? La hora de la pasión, pero es la hora de la glorificación, es el momento de la glorificación de Cristo, ¿vale? Y entonces la pasión del Señor, precisamente en este Cristo juez, este Cristo rey, este Cristo que está controlando la situación, es Cristo glorificado en la cruz, ¿vale? Cristo que está entregando su vida en la cruz. Y por eso en el Evangelio de San Juan también es tan importante el letrero que pone Pilato sobre la cabeza, el letrero de la acusación, ¿vale? Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿vale? Que lo dice la pasión. Que son esas, ¿sabes? Que son las iniciales de INRI, Inri, sí. ¿vale? Que luego se quedó ahí en INRI, que mucha gente dice que es eso de INRI, ¿vale? Pues es en latín. Iesus Nazarenus Rex Ieduorum. Mi latín es desastroso, ¿vale? Pero bueno, INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿vale? Entonces, la acusación de Pilato por la que Jesús muere en la cruz es en el fondo el título de realeza de Cristo, Cristo Rey, que está reinando en la cruz. Es preciosa toda la liturgia de la fiesta de Cristo Rey, que es el último domingo del tiempo ordinario, justo antes del Adviento, porque toda la liturgia de la fiesta de Cristo Rey está unida a este misterio de la cruz y está unida a la devoción al corazón de Jesús. ¿Vale? Cristo Rey, Cristo que reina, pero Cristo que reina amándome, Cristo que reina entregando la vida, Cristo que reina sirviendo, lavando los pies a sus discípulos, como aparece también en la Pasión de San Juan, antes de la Pasión, porque San Juan no pone, no menciona, no describe la institución de la Eucaristía, sino que pone en su lugar el lavatorio de los pies, uniendo la Eucaristía con el servicio, con el reinado, con la cruz. Es precioso, ¿no? Todo el Evangelio de San Juan y toda la pasión de San Juan es una absoluta maravilla. Y luego, termino con esto, el Evangelio de San Juan, porque también es muy bonito como el evangelista San Juan no dice que Jesús muere. ¿eh? Jesús murió, ¿no? San Juan dice, y Jesús entregó el Espíritu. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que es muy bonito, este Cristo Rey
que ha estado controlando toda la pasión, que ha estado entregando la vida. En el último momento, ¿qué es lo que hace? Entregar el Espíritu. ¿Por qué? Porque San Juan, que es el evangelista teólogo, que es el evangelista más profundo, que es el evangelista que estuvo ahí, al pie de la cruz, sitúa Pentecostés en el Calvario. Cristo, Rey, al morir, entrega el Espíritu. Entrega el Espíritu. De la misma manera que en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que en Pentecostés la venida del Espíritu Santo está unido al nacimiento de la Iglesia, ¿vale? En el evangelista San Juan, Cristo entrega el Espíritu, Pentecostés, y nace la Iglesia. ¿Dónde? Pues Cristo, el nuevo Adán, En María. en María y en el costado abierto. ¿Cómo nace la primera mujer? De la costilla de Adán. Y de la costilla del costado abierto de Cristo nace la Iglesia. Entonces, por eso es tan bonito, ¿vale? Porque en el Calvario, Cristo, el Señor que está entregando la vida, entrega el Espíritu, Pentecostés, y nace la Iglesia en María, en Juan y en el costado abierto del Señor. Es súper bonito. Por eso es precioso. Es precioso. Bueno, esto quedaría para toda una meditación, ¿no? Porque, o sea, cómo Cristo es el nuevo Adán en el Evangelio de San Juan, cómo la pasión del Señor empieza en un jardín, ¿vale? Porque aquí no habla, San Juan no habla del huerto de los olivos, sino que habla de un jardín, y Jesús es enterrado en un jardín en el que se encontraba el sepulcro. Entonces es muy bonito, ¿no? Estas dos referencias al comienzo y al final de la pasión del jardín, porque nos está hablando del Edén, nos está hablando de Cristo nuevo Adán, de Cristo que viene a restaurar con su obediencia todo lo que fastidió, por no decirlo de otra manera, a Adán, ¿vale? Es una preciosidad, ¿eh? Es una preciosidad. Pero todo lo que está de fondo es esto que estamos diciendo, la realeza de Cristo Rey, de Cristo Rey. Bien, qué bonito. terminamos. Un par de cosillas. Por un lado, el misterio de la coronación de espinas es una invitación, por un lado, como decíamos, a reparar, a contemplar, a acompañar al Señor en su soledad, ¿vale? Yo ya te decía el otro día, a mí me gusta cuando puedo y me dejan, especialmente el Viernes Santo por la mañana, en el rato ese que hay antes de hacer los Vía Crucis. En los pueblos normalmente hacemos el Vía Crucis el Viernes Santo a mediodía. En el rato ese de por la mañana es como el tiempo en el que yo aprovecho para contemplar el misterio de la flagelación y de la coronación de espinas, ¿vale? Pero este misterio de la coronación es esto, ¿no? Como decíamos antes, como nos decía la beata Ana Catalina Emery, un misterio de acompañar al Señor en su soledad, ¿vale? Decirle al Señor, bueno, pues ahí que estuviste tan solito, pues yo quiero estar contigo, yo quiero reparar todas las ofensas hechas contra ti en este momento. Este misterio de la coronación de espinas también es una invitación a pedirle al Señor su corona de espinas. Estos días en Cuaresma, los sacerdotes y todos los que rezamos la liturgia de las horas, digo también los laicos, o sea que no es algo, los religiosos, ¿vale? Se nos ofrece un himno precioso, un himno de vísperas, que lo compuso una monja jerónima española, la madre Cristina de Arteaga, y es precioso porque va diciendo eso, ¿no? ¿Para qué los timbres de sangre y nobleza? Nunca los blasones fueron el lenitivo para la tristeza de nuestras pasiones. No me des coronas, Señor de grandeza. Entonces va haciendo descripciones de las distintas coronas. No me des coronas de honores, no me des coronas de tal, no me des coronas. Y al final dice, ¿no? En la última estrofa, yo quiero la joya de penas divinas que rasga las sienes. Es para las almas que tú predestinas. Si me das coronas, dámelas de espinas. Qué ¿Vale? bonito. Es un himno precioso, ¿no? Porque al final es esto, ¿no? No me des coronas de honores, no me des coronas. No, si me quieres dar una corona, es para las almas que tú predestinas. Pero si me quieres dar alguna corona, si me quieres dar algún honor, dame cargar con tu corona de espinas. Pero escucha, esto hay que tener cuidado, porque si uno lo pide devotamente, el Señor se lo toma en serio. Que tú sabes esa anécdota medio de risa, medio real, de Santa Rita. No sé si lo sabes, que Santa Rita le pidió al Señor cargar con su corona de espinas No. y el Señor le dijo, pues a la bonita, toma,
por un ratito te la pones tú. Y sé que la pobre se la puso, empezó a sufrir y le dijo al Señor, quítamela por favor que no aguanto más. Y entonces es por eso que se dice lo de Santa Rita, 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 lo que se da. Ah, no se quita, pues no lo sabía, o sea que se la había pedido, pobrecita Y por Rita. eso a Santa Rita se la representa con una espina en la frente, Claro, ¿vale? La tradición se la representa con una espina en la sí, sí, frente sí. porque es ese refrán que ha quedado como medio gracioso y tal, pero el sentido es este. Si tú le pides al Señor su corona de espinas, si tú le pides al Señor humillaciones, agárrate, que el Señor te dirá muy bien, yo te doy a participar de mi pasión, pero luego no te quejes, ¿eh? Luego no te quejes, Total. ¿vale? Eh, que al final esto es eso que dice también San Pablo, ¿no? Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. No es que a la pasión de Cristo le falte algo, ¿vale? Cristo hizo toda su pasión, redimió todos los pecados, pero de alguna manera falta la pasión en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, ¿vale? Y por eso nosotros podemos participar de los sufrimientos de la pasión de Cristo. Entonces, quien se sienta movido interiormente por el Señor, que le pida, Señor, dame tu corona de espinas, dame tus sufrimientos. Y luego, y termino ya con esto, igual que el otro día, si te acuerdas de los pecados de la flagelación, la beata Ana Catalina de Medi decía que eran especialmente, fue como una reparación por los pecados contra la lujuria, ¿te acuerdas? Que Sí, dijimos, sí. en la carne del Señor, los santos han visto en la coronación de espinas los pecados de la soberbia, como decíamos antes, y los pecados de la blasfemia. Claro. Los pecados de la soberbia y de la blasfemia. Entonces, Cristo, en su sufrimiento físico, la coronación de espinas, pero ¿qué está haciendo también el Señor? El Señor está salvando, redimiendo pecados de blasfemia, pecados de soberbia, de amor propio. Luego también todos los enredos, pensamientos, miedos, ansiedades, depresiones. Yo creo que también el Señor cargó también con todas nuestras heridas psíquicas, tantas personas, Mm, ¿verdad? Y mm. especialmente ahora que tienen tantos traumas, depresiones, tristeza, ansiedad, pues qué bonito también, qué bonito, contemplar este misterio de la coronación y cómo Cristo, digamos, en su cabeza física, en su mente, también quiso cargar con todo ese dolor que tantas personas lo llevan y algunos de manera crónica, Total. ¿no? Y tan dolorosa, ¿no? Pues qué bonito contemplar a Cristo coronado de espinas, especialmente estas personas que sufren de todas estas cosas, ¿no? De todas estas enfermedades mentales, Mm. físicas, asociarse a la pasión de Cristo en la coronación de espinas. Me parece Pues precioso. Y luego sí, pues pedirle al Señor, eh, hay también otra imagen, también preciosa, unida a la coronación de espinas, que a veces yo recuerdo que algunos sacerdotes carismáticos, cuando han orado por mí, y en algún momento pues yo he tenido algún tipo de miedo, de ansiedad, de pecado, cualquier tipo de atadura, ¿vale? Cualquier tipo de cadena, cualquier tipo de, no sé, de adicción, ¿vale? Siempre han hecho una oración preciosa que yo creo que uno de ellos lo hacía, era el padre Emiliano Tardif, que es un sacerdote carismático impresionante, y él decía, ato corona de espinas, con la corona de espinas, ato estos pecados, ato estas ansiedades, ato estas cadenas, ato estas ataduras, ato estas adicciones, las ato con la corona de espinas y las arrojo de tu mente y de tu corazón al fuego purificador. Qué bonita esta imagen, ¿no? Como mm, la corona de espinas puede, o sea, todas mis ataduras, todo eso que me ata, mi pecado, mis adicciones, yo lo puedo atar en la corona de espinas como si fuera una soga, la corona de espinas del Señor, que ata todo eso en mí y lo arroja de mí, lo saca de mí. Cristo con su coronación de espinas me ha liberado, especialmente de todo lo que me ata, de todo esto que me enreda, de todo esto que me tiene a veces encarcelado, esclavizado interiormente, pues este momento de la coronación de espinas eh, también, ¿no? Me libera de esto. Y termino ahora sí de verdad, porque según estoy hablando, esta imagen, ¿no? De Cristo que me libera, de mm. Cristo. Hay otro lugar al comienzo de la Vía Dolorosa, es un lugar que
lo llevan los ortodoxos griegos y es la cárcel de Cristo. Y es un lugar también muy impresionante. Es el Muy impresionante. agujero. No, esa es la cárcel de Sanedrín. Sí. Pero en el palacio de Pilato, la Torre de Antonia, ¿vale? Pues este es un lugar, digamos, que no tiene como tanta autenticidad arqueológica, pero parece ser que era así. Entonces, imagínate, ¿vale? Como una especie como de banco de piedra, con unos agujeros donde Cristo metía las piernas y donde estaba sentado. Y ahí Cristo estuvo encarcelado en el Palacio de Pilato. Entonces, es un cuarto lugar asociado también a este. Qué cosa más extraña, o sea, un banco de piedra con 2 agujeros para las piernas. De eso también te mando una foto, porque de que te he dicho que te iba... un Cristo románico, te lo mando, y te voy a mandar una foto de la cárcel de Cristo, porque esto no te lo he sabido describir muy bien, ¿vale? Pero cuando veas la foto vas a decir, ya lo entiendo, ¿vale? Pero también un lugar asociado a la soledad, a la pasión y Cristo encarcelado en el Palacio de Pilato. Así que todo esto me parece que, ¿verdad? Es un misterio precioso, el misterio de la coronación de espinas, de la realeza de Cristo, de la salvación de Cristo, de la soledad de Cristo. Ha sido precioso, Padre Joaquín, su explicación, que usted decía que no le iba a dar para una catequesis, y al final siempre da. Pues el Espíritu Santo, que es impresionante. Lo que te decía esta mañana, a mí prepararlo me está haciendo tanto bien, de verdad, orar con todo esto, pedir mucha luz al Espíritu Santo, meterme, buscar en internet, en un sitio, en otro, porque es verdad que a mí me está haciendo también muchísimo bien. Así que y a nosotros muchísimo bien, que lo hemos estado comentando, ¿verdad? Al final estar reflexionando en Cuaresma, justo sobre los misterios dolorosos, porque estamos acompañando un poco a Jesús en estos momentos. Y bueno, pues es muy bueno también para nosotros reflexionar sobre estas cosas y que nos lo explique un sacerdote y nos lo explique bien. Bendito sea Dios, como puedo. Así que muchas gracias, Padre Joaquín. Y el próximo jueves... Bueno, ya lo veremos. La próxima semana, si Dios quiere, el ascenso del Señor por el Calvario, ¿no? Eso es, con la cruz a cuestas, que me Estoy encanta. pensando que a lo mejor sería bonito hacer un Via Crucis y explicarlo. No sé, estoy ahí pensando, bueno, vamos a pedir luz al Espíritu Santo a ver por dónde, pues sí, por dónde nos lleva. podríamos hacerlo. Estaba buscando, no lo tengo aquí, mi cuadernito maravilloso en Medjugorje del Via Crucis, el rojo. Pero igual vamos a intentar hacer por ver. Pero es que no se puede hacer entero, porque entonces si hacemos catequesis y hacemos también, es inviable. No. O sea, sería más... Ir parándonos en las estaciones y como haciendo un resumen, ¿verdad? Eso, sería más por ahí. Pero bueno, claro. vamos a ver cómo lo orientamos. Vivi Calvo, mi primo es un crack. ¿Quién es Vivi Calvo? Ay, qué graciosa. Maravillosa, la quiero con todo el corazón. Qué graciosa. Pues nada, Padre Joaquín, pues qué bien. Pues la próxima semana, si Dios quiere, más y mejor. Bueno, muchísimas gracias a todos, familia, por acompañarnos. Un beso enorme. Adiós. Adiós.